Saludamos a los hermanos que nos acompañan en esta noche a través de Facebook Live. Aquí su hermana Eileen Maldonado desde Capilla del Rey, Orlando, 14522 Landstar Boulevard, Suite 101 y el zip code 32824 por si nos desean acompañar, ya sea hoy o el domingo a las 10 de la mañana, donde también tendremos nuestro servicio comenzando de 10 hasta las 11 y también la escuela bíblica para los niños que tenemos aquí dentro del templo, recordándoles que el servicio lo estamos llevando a cabo en el estacionamiento, pero por un tiempo limitado. Ya pronto esperamos todos podernos reunir dentro del templo, todos juntos, para adorar a nuestro Padre Celestial. Recuerde también que nos puede enviar sus peticiones a través de Facebook Live. Usted nos escribe y nosotros, aunque tal vez no le respondamos, pero no piense que no le hemos prestado atención. Al contrario, es que en nuestra oración íntima estamos orando por usted, pidiendo al Señor su intervención. Quiero leer rápidamente de las Escrituras. Es un testimonio hermoso de una persona que oró a Dios, pero parece que la forma en que oró a Dios conmovió el corazón de Dios. La Biblia dice que Él no desecha a aquel que viene contrito y humillado. Y también dice las Escrituras que si pedimos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Así que escuchemos a este hombre en Primera de Crónicas, capítulo 4. Es muy conocido, hay libros, predicaciones, estudios bíblicos acerca de esta oración que hizo este hombre, y él se llamaba Jabes. Y dice en el versículo 10 del capítulo 4, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Recuerde, nuestro corazón determina lo que hará Dios. Si tenemos fe, si creemos en Él, si creemos en su poder, en su misericordia, Él responderá a nuestro favor. Así que si hay cosas que Dios quiere, es nuestra salvación, nuestra sanidad, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra provisión, tantas cosas que Dios desea por nosotros. Si usted está pidiendo por alguna de esas cosas, tenga la plena confianza, certeza, seguridad de que Dios le va a responder. Pero recuerde, conforme a su voluntad. Hemos dicho muchas veces que Dios no siempre responde a nuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque en algunas ocasiones nos va a decir no, porque tiene un plan mayor. Algunas veces nos va a decir espera, y algunas veces nos va a decir que sí. Así que confiemos en su misericordia, en su soberanía, Señor, en su amor por nosotros, que como buen Padre, Señor, nos concede aquello que sabe que nos va a ser de provecho y de bien. Vamos a orar. Incluimos todos los hermanos que nos están acompañando, y al finalizar el pastor estará orando. Si usted ha enviado alguna oración, una petición de oración particular, Él estará orando por todos. Así que oremos al Señor dándole gracias. Señor, te damos gracias porque tu presencia nos da seguridad, nos da paz, nos permite, oh Señor, seguir adelante, continuar hacia adelante, no importando las circunstancias. Qué bueno que tú estás con y por nosotros. Qué bueno que tú escuchas atentamente al clamor, Señor, de tu pueblo, que tú eres nuestro refugio eterno, que tú eres el que nos socorre, el que extiendes tu mano para bendecirnos siempre, como un Padre tierno y amoroso que cuida y vela por sus hijos siempre. Así eres tú. Y aunque a veces nuestras peticiones no son respondidas, enséñanos a recordar que es porque tú tienes un plan mucho más grande que el de nosotros. Tu palabra dice en Isaías, tus pensamientos son más altos que los nuestros. Señor. Nosotros solamente vemos lo que tenemos por delante, pero tú ves
todo nuestro vivir, todas nuestras circunstancias, todo lo que está aconteciendo, y tú sabes cómo has de obrar. Así que ayúdanos a sentirnos confiados, a sentir la convicción, la confianza, la seguridad de que tú tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús bendecimos a los hermanos, al que esté enfermo, enviamos palabra de salud, al que está desalentado, Padre, anímale por tu espíritu. Dale paz en su corazón al que esté atormentado por alguna circunstancia adversa. Dale fortaleza al que está enfermo y sanidad, Padre, en esos cuerpos enfermos, librándolos de esas enfermedades. Da consuelo al que está de luto, al que llora por algún ser perdido. Que tu presencia le abrigue, le fortalezca, le llene de paz, le inunde de paz, Señor. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por tu amor. Gracias. Amén. Bendito Dios. Recibimos a nuestro pastor Luis Germán Mercado con el estudio de la palabra en el día de hoy. Si no tiene Biblia, tome nota de esos versos, luego los puede buscar. Hay Biblias, aplicaciones de Biblia en sus celulares para que pueda leer y escudriñar más las escrituras y conocer más el corazón de Dios a través de ellas. Bendiciones. Amado hermano, un abrazo. Amén. A la distancia, a través de las ondas. Amén. Gloria a Dios. Estuvimos hablando, comenzamos el miércoles pasado un estudio de la palabra. Estuvimos describiendo el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Qué se hace en el reino de Dios? Y escogimos varios temas, varios subtemas dentro de ese tema. Dijimos primero cómo se es grande en el reino de Dios. En los reinos del mundo se es grande cuando se alcanza unos peldaños de notoriedad, de que los demás conozcan y sepan cuánta autoridad reside en una persona. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios la grandeza viene por cuánto nos humillamos. Es grande el que se humilla. El que se humilla será engrandecido. El que se humilla será ensalzado. El que se engrandece a sí mismo será humillado. Es un principio del reino. Y dijimos también, en segundo lugar, hablamos de la reciprocidad. Es decir, Jesús dijo el apóstol Pablo, que es más bienaventurado dar que recibir cuando se da. Y aclaramos en aquel entonces que no está hablando solo de dinero, no está hablando solo de ofrendas y diezmos, está hablando de cuando nos damos de nosotros. Lo otro está incluido. Pero cuando damos de nosotros, cuando doy algo de mí, siempre que yo dé algo de mí, en el nombre de Jesús, yo seré recompensado. Yo siempre que yo dé algo de mí, yo recibiré de parte de Dios. Reciprocidad. Mire, cuando damos de nosotros, muchas veces lo que se está provocando es una promoción. Somos promovidos en el reino. Abraham ofreció a su hijo, su único hijo. Dios se lo pidió. Abraham lo ofreció y en sentido figurado volvió a recibirlo de la muerte. En sentido figurado, obviamente. Pero de ahí en adelante, la vida de Abraham dio un salto. Se entregó por completo. Al entregar a su hijo, estaba entregando todo. Cuando la viuda
entregó las 2 dracmas que le quedaban, era lo único que tenía, se estaba entregando ella. Y por eso el Señor Jesús las reconoció, llamó su atención, no por la cantidad. Jesús no estaba midiendo la cantidad de la ofrenda, sino cuánto de ella se estaba dando allí. Obviamente, si 2 dracmas era todo cuanto tenía, al depositar las 2 dracmas, se estaba ofrendando ella. ¿Necesitaba el Señor 2 dracmas? ¿O 2 millones? No. No es que Dios lo necesite, lo necesito yo. Necesito darlo yo. Porque eso habla de qué lugar ocupa el Señor en mi corazón. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi corazón? Entonces, grandeza y reciprocidad. Yo quiero hablar de autoridad. Autoridad. En todo reino hay autoridad. En el reino de Dios también. La diferencia está en qué consiste la autoridad en el reino de Dios. ¿Cómo es la autoridad en el reino de Dios? Yo quiero ir a un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y verso 5. Un pasaje bastante conocido. Dice Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión era un oficial del ejército romano que estaba a cargo de 100 personas. De ahí que su cargo se conocía como centurión. Un centurión rogándole al Señor, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, aquí hay un hombre que estaba en autoridad dentro de un reino, el Imperio Romano, que está rogando a los pies de Jesús y está rogando no por él, sino por un criado suyo. Es decir, el hombre que ocupaba este cargo de notoriedad en el gobierno romano tenía corazón sensible. Estaba rogando por su criado. Estaba en la casa paralítico, gravemente atormentado por una enfermedad. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mira qué interesante. Cualquiera hubiera dicho, sí, pues, gracias, Señor. Qué bueno que vas a ir a mi casa y vas a sanar a mi siervo. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Acto seguido, en el verso 9, el centurión le está explicando al Señor por qué él está diciendo eso. Porque, y aquí hay un porqué, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Mire esto, él es hombre bajo autoridad y tiene hombres bajo su autoridad. ¿Ilustra algo eso? El centurión está diciendo, yo tengo autoridad sobre 100 hombres porque yo estoy bajo autoridad. Dicho a la inversa, si yo no estuviera bajo autoridad, yo no tendría autoridad sobre esos 100 hombres. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló
Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿por qué Jesús vio fe en la declaración de aquel hombre? El hombre hizo una declaración y Jesús lo que escuchó fue fe. ¿En qué consistió el acto de fe de aquel hombre, centurión? El centurión estaba diciendo, no es necesario que entres en mi casa porque tu palabra tiene autoridad. Y yo sé cómo es la autoridad. Porque yo tengo autoridad sobre 100 hombres y yo sé que esa autoridad viene porque yo estoy bajo autoridad. Entonces, tú solamente di la palabra, no tienes que ir allá, di la palabra porque yo sé que tú eres hombre bajo autoridad. De la misma forma que mi palabra tiene un efecto, porque digo a este ve y va y al otro ven y viene, solamente tú, Señor Jesús, di la palabra, envía la palabra y mi siervo sanará. Que estaba diciendo el centurión, yo sé que tú vives bajo autoridad y por eso tienes autoridad. El centurión estaba diciendo, yo sé que tú vives bajo la autoridad del Padre. Estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios y tu autoridad viene porque tú vives sujeto al Padre. Amén. Bendito Dios. Entonces, en este reino, la autoridad es delegada. Viene de parte de Dios y es delegada con propósito. La autoridad en el reino de Dios viene con propósito. Dice el apóstol Pablo que nuestra autoridad, la autoridad de él como apóstol, no es para destrucción, sino para edificación. Eso lo dijo a la iglesia. Nuestra autoridad es para edificación. ¿Para qué es la autoridad en el reino de Dios? Para edificación. El centurión estaba diciendo, tú envías la palabra, mi siervo es sano sin tener que entrar allá porque tú eres un hombre bajo autoridad. Por eso, bajo de ti hay autoridad. Jesús lo que vio en eso, lo que escuchó, lo que vio fue fe. Vio fe. Tú no estabas reconociendo, en ti hay autoridad. Y sabía que la autoridad del Señor no es para condenación, no es para destrucción, es siempre para edificación. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que escuchaste de mí, encarga a hombres fieles, que sean también idóneos para enseñar a otros. Mira, esta palabra que yo recibí del Señor, te la di a ti, le dice Pablo a Timoteo. Ahora tú encarga esta misma palabra a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí hay una cadena de autoridad. Amén. Pero ¿a qué hombres vas a encargar? ¿A hombres capacitados? No. ¿A hombres brillantes? No. ¿A qué hombres vas a encargar? Le dice el apóstol a su hijo espiritual. Encarga a hombres fieles. Fieles. Una persona fiel es una persona que está siempre en el mismo lugar. No está cambiándose. No tiene mudanza. No tiene doblez en su corazón. En su corazón no hay doblez. Digámoslo de esta forma. Es de una sola pieza. A esos hombres, encárgale palabra y que ellos sean fieles para enseñar también a otros. Y aunque el verso termina allí, yo quiero decir que a esos otros se le iba a encargar también lo mismo, para que le den la misma palabra a otros. Y es la sucesión de discípulos en el reino de Dios. Todo viene ¿por qué? Por una sucesión de autoridad.
¿Sabe qué es lo que le resta autoridad a un cristiano? Pensar que puede vivir en una burbuja solo en el mundo, sin reconocer autoridad. Eso resta autoridad. Eso no da autoridad, mejor dicho. Entonces, la declaración que hizo aquel centurión permanece hasta el día de hoy. Por eso impresionó tanto al Señor. Santiago capítulo 4, verso 5. Santiago 4. Verso 5. Si usted mira ese subtítulo de ese pasaje, dice la amistad con el mundo. Y Santiago 4, 5 dice, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga, ¿usted vio lo que dice ese verso? Que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, nos anhela con celo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y yo quiero llamar la atención de que dice, no simplemente resistir al diablo, dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Es imposible resistir al diablo si no se vive sometido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el poder, la capacidad de resistir al diablo viene de Dios, no viene de mí. Nadie tiene eso. El Señor Jesús resistió al diablo. Y nada más con la declaración que hizo, el pasaje del principio de los evangelios, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, lo que deja ver es que el Hijo vivía sometido al Padre, vivía sujeto al Padre en obediencia. Por eso cuando fue tentado, su autoridad emanaba y se vio que era, porque cuando lo que citó fue la palabra de Dios, lo que expresó fue palabra de Dios. Lo que estaba diciendo, la autoridad para reprenderte a ti viene del Padre, viene de Él. Por eso dice un verso que nadie será fuerte por sí mismo. Nadie puede ser fuerte por sí mismo. Mateo capítulo 7. Mateo 7, 24. El Señor Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y en qué consistió la prudencia de este hombre del cual habla Jesús? Que construyó su casa sobre roca, y por eso descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras,
Ojo, dice en el 24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Y tengo que notar que dice el que oye y las hace. Es posible oír y no hacerlas. Y dice Santiago que el oidor no será justificado sino el hacedor. Por eso le dice Santiago a los hermanos, sed no tan solamente oidores sino hacedores de la palabra. Aquí Jesús está diciendo, el que oye la palabra y la hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Mire la contraparte, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué sucedió allí? Porque la palabra de los escribas no tenía autoridad. Que dice que les enseñaba no como los escribas, sino con autoridad. ¿Por qué la palabra de los escribas y su enseñanza no tenía autoridad? ¿Por qué no tenía autoridad? Porque muchas de sus enseñanzas no venían de la palabra de Dios, sino de una serie de sentencias rabínicas y de tradiciones. Leider, decir algo. Sí, de doctrina torcida, equivocada. Sí. Sí. No de la palabra. Por eso la gente se admiraba de la enseñanza de él, porque su enseñanza era con autoridad, no como la de ellos. Ellos habían escuchado toda la vida la enseñanza de ellos y no habían visto autoridad. Cuando llegó Jesús y predicando, se admiraron, porque en su enseñanza había autoridad. ¿Y qué es autoridad? Partiendo de ¿qué es autoridad? Dominio y conocimiento de la palabra que le estaba dando. Tiene que ver con dominio, con conocimiento. ¿Qué más? Bueno, fuerza. Respaldada con los hechos. Respaldada con hechos. Era una palabra con peso. Fuerte, ¿no? Con peso. Jesús dijo que cualquiera que de toda palabra ociosa que abren los hombres darán cuenta de ella algún día en el reino de delante de Dios. Darán cuenta delante de ¿qué es una palabra ociosa? Se pregunta, ¿qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra que la dice alguien que no la está viviendo. Y no tiene ningún valor. No importa qué palabra, no la está viviendo. Una palabra ociosa que nace de ocio. Sin propósito. ¿Sí? Sin propósito. Santiago, capítulo 4, último verso. En este subtema. Santiago 4, 7. No, perdón, sí, ese pasaje ya lo leí. Lo leí. Sí. Juan capítulo 12. Juan 12, 49. Juan 12, 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mire, Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino la palabra que el Padre le dio. Y esa palabra nos la dio a nosotros, a sus hijos, para que la hablemos a otros. Entonces, su palabra tenía autoridad, venía del Padre. La palabra que recibió del Padre, esa nos dio. Y la palabra que recibimos del Señor Jesús, esa damos. Y si vivimos sometidos a Dios, esa palabra va a tener autoridad. Santo Dios. Esa palabra va a tener autoridad. Entonces, en el reino de Dios, la autoridad es delegada. La autoridad no reside en hombre alguno. La autoridad viene de Dios. Viene de Él. ¿Y es para qué? Para edificación, no para destrucción. La autoridad habla de Dios, de su propósito de amor para con el hombre. Entonces, quien vive sometido a Él tendrá autoridad. Quiero pasar a otro subtema más. Terminar aquí con la autoridad y por último, yo quiero hablar sobre un principio. Hay un principio en el reino que es la perseverancia. Perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Parece una pregunta académica esa, ¿verdad? Persistir por algo, bueno, es como luchar por algo, hacerle hincapié, fuerza a algo hasta conseguirlo. Sí. Permanecer. La firmeza de lo que... Constancia. Continuidad. Juan capítulo 6, verso 65. Verso 65. Juan 6, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué ya no andaban con él? Si usted mira el capítulo 6, en todo el capítulo 6, Jesús le dio a los discípulos una palabra que a muchos de ellos le pareció fuerte. ¿Cuál fue la palabra? La palabra fue, ninguno, el que quiera permanecer en mí, tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Por cierto, no estaba hablando de la Santa Cena. Jesús comenzó diciendo, verso 25 dice, Jesús el pan de vida. Jesús estaba diciendo, el Señor le dio a sus padres en el desierto el maná. Ahora yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Quien desea permanecer en mí tiene que comer mi carne. Yo soy el pan de vida y beber mi sangre. Ellos se escandalizaron. Los discípulos se escandalizaron. Le pareció fuerte la palabra. Por eso en el 65 dice, en el 66, perdón, que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo quiero usar el término, y lo quiero hacer a propósito, el término que tanto se ha usado dentro de nuestra forma
cristiana de expresar esto. Ya no perseveraban. Es que de esa palabra se ha abusado un poco, ¿no? Pero quiero usarla a propósito. Ya no estaban perseverando. No perseveraron. Volvieron atrás. Ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Mire, se fueron tantos discípulos que Jesús se dirigió a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otros pasajes dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Cuando se dirigió a ellos, él estaba. Dice el verso 67 que se dirigió a los 12, él estaba allí presente. ¿Qué pasó con esta multitud de discípulos? Volvieron atrás, ya no caminaban con él. Ya no caminaban con él. Hebreos capítulo 10. Verso 35. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque eso es necesaria la paciencia para que habiendo hecho a la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Qué es paciencia? Paciencia es fe extendida. La fe que se extiende. Eso es paciencia. No pierdas tu confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El autor de Hebreos estaba aquí citando un pasaje que se encuentra en Habacuc capítulo 2. Ahora mire cómo termina este capítulo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo quiero que usted mire bien ese verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para ¿qué? Perdición. Quien retrocede se pierde. Quien retrocede se pierde. Pero acto seguido dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De los que permanecen para preservación del alma. Entonces, la perdición de la que está hablando en la cláusula anterior es perdición del alma. Los que retroceden, su alma se pierde. Porque hay un principio en el reino de Dios. Yo tengo que permanecer. Mire, cuando usted mira los pasajes, cada vez que Jesús habló de la oración, en todos los evangelios, estaba incluido el gran aspecto de la perseverancia, de orar sin cesar. Por eso su parábola tan conocida del juez injusto implicaba que permanecer orando, sigue orando. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la oración, siempre que habla de la oración, está incluyendo el concepto de
permanecer, de perseverar, de ser constante en la oración, de no descuidar la oración, de no abandonar el lugar de oración. No lo abandones. Se llama perseverancia. El cristiano no es ocasional, no es casual. El cristiano no es casual. El Hijo de Dios fiel no es casual. Es perseverante, es fiel. No vuelve atrás y ya deja de caminar con el Señor cuando reciba una palabra que considera dura, como hicieron aquella multitud de discípulos. Si la palabra es dura, es para mi bien. Si la palabra es por amor a mí. Principio del reino, hay que permanecer. Permanencia. Porque si perdemos, dice el verso 35 aquí, nuestra confianza, estamos perdiendo un gran galardón. No podemos perder nuestra confianza, porque esta confianza en el Señor tiene un grande galardón. Yo no puedo descuidar eso. Amén. He dicho hoy y termino hablando de la perseverancia en el reino. Hay que perseverar, hay que permanecer. Y hablé de la autoridad dentro del reino de Dios. Yo quiero terminar aquí. Quiero terminar aquí, hermano. Podríamos decir tanto más y seguir con este estudio por tanto más tiempo. Pero quiero terminar aquí. Vamos a orar. Vamos a orar. Nos llaman los hermanos Pachito y Miriam. Están solicitando oración por un hermano, se llama José Urdaz. Lo operan mañana. Y también están pidiendo oración por el pastor Efrén Durán. Amado hermano Efrén Durán, pastor. Vamos a orar por José Urdaz y por Efrén Durán. Aleluya. Amén. Leider. Voy a pedir oración por mi papá, porque él tiene una condición de un principio de Alzheimer. Eso se le había quedado un poco, bueno, se le había, estaba como está parado, pero parece que medio otra vez empezado como un poquito a caminar, no muy rápido, pero sí se le han sentido ya, la vi a la doctora, y como que hay cosas condiciones que le están saliendo, síntomas, por ejemplo, Wow. en la memoria a veces, y eso, y como que a veces medio se pierde la ubicación. Entonces quiero pedir por la salud y porque, como siempre, que acepte al Señor en su vida. Amén. Sí, Señor. Eso lo voy a pedir siempre. Amén. Sí, sí. Señor. Y por la pierna del papá de Santa, que tiene una condición como una úlcera, y entonces se le está puesto un tratamiento, se la mejora, pero todavía tiene mucho dolor y no seca parcialmente, no seca totalmente. Ok. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a interceder delante del Señor. Amén. Señor amado Jesús, Gracias. Padre eterno de misericordia, Señor Jesús, oramos por el hermano José Urdaz, Dios mío, Padre eterno, glorifícate en su vida, Señor. Mañana será intervenido quirúrgicamente, Padre bueno. Sé tú sobre él, Dios mío, como poderoso gigante. Oh Señor, y que esta intervención quirúrgica se convierta en un testimonio, Señor. Interven en su vida, Padre eterno. Señor, cuídale. Padre, que salga de esta intervención restablecido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
También oramos por el pastor Efrén Durán, Señor. Dios mío, yo creo que tú extiendes tu mano sobre tu siervo. Señor eterno, en el nombre de Jesús. Y que aquello que le aqueja, Padre, aquello que le aqueja, Señor, es extirpado ahora, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que tú operas por tu Espíritu Santo, Señor, un milagro en su vida, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, yo creo, Padre bueno, que tú lo haces para testimonio de tu gloria, Señor. Asimismo, el Padre de nuestro hermano Leider, Señor, que se encuentra en Cuba, pero a la distancia, Padre. Oramos por este hombre, Señor, que tú extiendas tus manos sobre él, Señor, y le toques, y le sanes, Señor. Un milagro de sanidad en su vida, Padre eterno. Señor, y que tú te reveles a su corazón, que tú toques su corazón, Padre. Señor, crea en su corazón, Señor, hambre de ti, Padre. Revélate a este hombre, Señor. Levántalo, Padre. Así oramos, Señor, creyendo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estás obrando en su vida, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús. Nos despedimos, hermanos, no sin antes recordarles que estamos aquí en Capilla del Rey el próximo domingo a las 10 de la mañana en nuestro estacionamiento. Será nuestro culto, nuestro servicio a las 10. Repito, en el estacionamiento, nosotros los adultos, los niños estarán dentro del templo, dispondrán de todo el templo para ellos, para que puedan estar distanciados de verdad. Hemos tomado las medidas con toda precaución, tenemos todos los utensilios necesarios para que ellos estén seguros. Que lo chequen en la página de Capilla del Rey el video. Sí, publicamos el domingo en la mañana lo que hemos hecho, ¿no? Y tenemos todo el equipo necesario, los face shields, para las cubiertas, para que ellos protejan, y mascarilla, los guantes, todo, y la separación sobre todo. Traiga a sus niños el domingo a las 10 de la mañana para una palabra de Dios. Yo quiero decir, hermano, nuestros servicios están durando una hora y cuarto, no más de eso. No más de eso. Una hora y cuarto, y ya a las 11 y cuarto estamos fuera. Venga, y compartamos, adoremos juntos y compartamos una palabra de Dios. Les espero el domingo. Mientras, sean todos bendecidos.